Aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Bueno, no hay más nada que agregar. Nada más hay que decir, Roberto Díaz, adelante. 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales a través del 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Higüey, Manuel Villavicencio. Adelante, señor. Mi cariño para usted, Roberto, y para don Álvaro, mi admiración. Adelante. Don Álvaro, ¿quién fue Pedro Albizu Campos? Una de las figuras, la figura más importante de la lucha del pueblo puertorriqueño, del hermano pueblo puertorriqueño, por sus reivindicaciones frente a los Estados Unidos. Por eso fue encarcelado y por eso fue después deportado. Pedro Albizu Campos, vamos a decir que el Che Guevara, con sus limitaciones, de la vecina y hermana isla de Puerto Rico. Una figura notable, un intelectual, un escritor, un orador de primera categoría, de manera que un saludo a su memoria a don Pedro Albizu Campos, patriota número 1 de la hermana isla de Cuba, de la hermana isla de Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Darling desde Moca. Su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué fue el gobierno del triunvirato y quién fue su presidente? Buenas tardes. Bueno, hubo varios gobiernos del triunvirato. El primero fue Emilio de los Santos, que cometió el grave error de presidir un gobierno ilegal cuando él había sido el presidente de la Junta Central Electoral, que proclamó ganador a Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962. Sin embargo, ese mismo hombre que proclamó la victoria de Juan Bosch en esas elecciones libres, la victoria de Juan Bosch y las otras victorias de los otros candidatos, sin embargo, se prestó a hacerle el juego a los golpistas y convertirse en un aliado de ese golpismo malvado, en lugar de mantener la posición digna que el pueblo le había enseñado. Además, no hubo un solo gobierno, que usted, por ejemplo, se refiera al gobierno de reconstrucción nacional. Hubo varios gobiernos ilegales, quiero decir, presidido o formado por personas al margen del orden institucional, de manera que no se puede hablar de un gobierno ilegal, porque de ahí en adelante, del golpe de Estado en lo adelante, todos fueron ilegales. Buenas tardes. Saludos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Máximo de Santo Domingo Norte. Su pregunta, don Álvaro. Máximo. ¿Por qué Antonio Guzmán tomó la decisión de suicidarse? Cayó en depresión. Hable con un psiquiatra, con un psicólogo clínico, de qué se trata eso. Entonces, este hombre extraordinario, que había sido ministro de Agricultura en el gobierno de Juan Bosch, que hizo un gran trabajo en el campo dominicano, pues entonces de repente se vio un brazo roto, ya se vio inhabilitado en ese aspecto,
Y entonces pues fue cayendo en una depresión, en un desencanto por la vida, y finalmente se pegó un tiro en la sien, don Silvestre Antonio Guzmán y Fernández. O sea, la depresión que lo llevó al suicidio fue un proceso. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Juan de Domingo Oeste. Su pregunta, don Álvaro, señor. Sí, don Álvaro, ¿qué fue más grande? ¿Juan Bosch? Bueno, lo que pasa es que no se escucha bien, señor. Si usted puede ponerse Muy donde mal, haya se mejor escucha señal, mal. se lo vamos a agradecer. Saludos, buenas tardes. Sí. ¿Quién nos, Buenas tardes. ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Saludos, buenas. Sí, Félix Minaya, de la Romana. Adelante con su pregunta, Minaya. Yo quiero saber, don Álvaro, quién fue Mussolini. Benito Mussolini, el tirano italiano. Al principio era socialista, director del periódico El Socialista, órgano, vocero de un sector revolucionario italiano. Después fue, vamos a decir, involucionando hasta caer en el nazifascismo, hasta convertirse en un socio incondicional de Adolf Hitler y firmar un acuerdo con Hitler y los jefes militares japoneses, y entonces se convirtió en un tirano, en un déspota, en un malvado que se dedicó a matar, a torturar, a encarcelar, a deportar y a robar. Finalmente fue fusilado por los patriotas y su cadáver llevado a un sitio público donde fue encarnecido. Ese fue el malvado Benito Mussolini, el tirano italiano. Saludos, buenas tardes. Sí, buena, de Caminero. ¿Quién nos habla? José Caminero de Carrizo. Adelante con su pregunta. A don Álvaro, Juan Pablo Duarte realmente nos liberó de lo que era el yugo de los haitianos. Entonces, ¿por qué no fue presidente y por qué razón fue que lo desterraron aquí si fue que nos liberó de ellos? Él no tenía condiciones para ser presidente, ¿verdad? Es un tema muy difícil, es un tema muy duro de tratar y muy largo. Fíjense que él pasa 20 años fuera del país, desconectado por completo. Cuando Santana los declara a ellos tres, a él, Sánchez y Mella, traidores a la patria, y los envía al exilio. Los otros regresan, tienen sus vaivenes, pero bueno, se reafirman. Sin embargo, él no, él se quedó allá hasta su regreso en 1864, ya cuando la lucha independentista, ¿verdad?, estaba muy avanzada, y lo envían al interior a luchar por la causa nuestra, pero ya no podía hacerlo porque estaba mentalmente desconectado de todas esas cosas. Por eso no fue presidente, porque no estaba aquí cuando se estaba jugando ese rol. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Natanael Pineda, de la zona oriental. Su pregunta, Natanael. Mi pregunta para don Álvaro es que me aclare si el Rescate en el TV es una novela o fue un hecho real. Rescate en el TV es un hecho histórico. A raíz de un avión de la línea aérea israelí, las fuerzas israelíes fueron a rescatarla, porque el avión había aterrizado en Nigeria, y hasta allá fueron las tropas dirigidas por el coronel Netanyahu, el hermano mayor de ese Benjamín Netanyahu, que es hoy primer ministro.
murió prácticamente al llegar al territorio contrario, pero fue un éxito la operación y lograron liberar a los, vamos a decir, a los secuestrados, a los prisioneros, en lo que se llamó, con toda razón, Operación Entebbe. ¿Por qué Entebbe? Porque se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de Entebbe. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santiago de los Caballeros, le habla Ariel Reynoso. Su pregunta, Reynoso. Para don Álvaro, ¿qué le parece la política del exterior de los Estados Unidos en los últimos años con respecto a Europa y Medio Oriente? Yo creo que ha tenido muchas vacilaciones, muchos fracasos, muchas derrotas, sobre todo los Bush. Los Bush fracasaron en el Medio Oriente, en su política frente a los árabes, ¿verdad? Y de ahí en adelante las cosas fueron corregidas ampliamente por presidentes, sobre todo con este Joe Biden, un gran presidente. Si esto hubiera quedado en manos, por ejemplo, de un charlatán, de un sinvergüenza como Donaldo Trump, las cosas hubieran ido peor. De manera que la política exterior de la gran potencia en lo que respecta al Medio Oriente fue un fracaso. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Roberto de Los Minas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, un avión de Dominicana de Aviación que se estrelló, que iba la hermana de Inver Barrera o la familia, ¿fue sabotaje? No, por Guivia, acaba de despegar. Estaba originalmente la esposa del general Inver Barrera, una hija, Lucy, muy bella, muy inteligente, y una hermana que iba para Puerto Rico a un tratamiento en un centro especializado contra las drogas, y el avión se partió en dos. Se dijo que originalmente hubo una acción terrorista porque había puesto una bomba porque iba el general Inver, y eso fue completamente falso. El avión se precipitó por una falla técnica, no por otra cosa, pero sí murieron, claro, la esposa, la hija y una hermana de la esposa del general Antonio Inver Barrera. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Elías Páez, Santo Domingo Oeste. Su pregunta, don Álvaro. Álvaro, la Romana, ¿de dónde sale el nombre y por qué le pusieron ese nombre a la provincia? Hay una persona allá en la Romana que está encargada de averiguarnos con detalle, porque ayer hubo varias opiniones, y no creo yo en eso de varias opiniones encontradas, opiniones que son contradictorias en ellas mismas. De manera que le prometo que esa persona va a llamar y va a hablar del origen del nombre La Romana. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Iris Bay, de Massachusetts. Su pregunta, don Álvaro. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, ¿quién escribió La Divina Comedia? La Divina Comedia la escribió Dante Alighieri, uno de los más grandes autores que ha parido la humanidad. Dante Alighieri es el autor de La Divina Comedia. No se lleve de otra cosa que le digan o que usted lea. Él es el autor de La Divina Comedia. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla? Nicolás Cueva le habla desde el Distrito Nacional. Su pregunta, don Álvaro, Nicolás. Bien, mucha salud para don Álvaro, su familia. Bien, don Álvaro, ¿quién fue Mahatma Gandhi?
Uno de los hombres más grandes que ha parido la humanidad, un pacifista que sin tirar un tiro llevó a la libertad, a la independencia, a la India, el segundo país más populoso de la tierra. Él, Mahatma Gandhi, que ya se había graduado de abogado y era un hombre que creía en la paz, y así fue reconocido en el mundo entero, e hizo un recorrido por todo el mundo con su teoría y con sus principios, y los impuso. Finalmente, saliendo de su casa para la actividad profesional, o si no profesional, para la actividad en beneficio del progreso y de la paz, recibió un disparo de uno de los grupos en que se dividió la India, y murió como consecuencia de ese disparo. Mahatma Gandhi, el hombre que, repito, sin tirar un tiro, liberó el segundo país más populoso del mundo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rafael Valenzuela, Santo Domingo Norte. Su pregunta, Valenzuela. Don Álvaro, ¿en qué fecha fue que mataron a San Javier? Y si el famoso que lo mató está suelto, o a cuánto lo condenaron, por favor. No podría decirle porque desconozco el día, la hora, la época, el tiempo, etcétera, en que falleció el general Juan René Beauchamp Javier. Igualmente desconozco qué ha sido del que ejecutó esa acción en su contra, y además también qué ha sido, porque se habla mucho de eso, del rifle que perteneció al coronel, al héroe nacional, presidente Francisco Alberto Camaño de Ñó, ¿verdad? Se desconoce quién tiene ese rifle, que para mí debe estar en un museo. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De San Pedro de Macorís. ¿Su nombre, señor? Saulo. Adelante. Yo veo una calle que se llama Osvaldo Basil. ¿Quién fue ese señor? Basil, uno de los grandes poetas que ha dado la República Dominicana. También fue diplomático, escritor, amigo personal de Trujillo, pero sobre todo, vamos a resumirlo de esta manera, Osvaldo Basil, uno de los más notables poetas que ha parido la República Dominicana. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas y preguntas del público. Llévatelo, Francis.